Un elegante salón lleno de personajes influyentes, todos charlando animadamente rodeados de lujo. Entre todos estos hombres, hay uno en especial que brinda con una copa de champán. Este hombre se llama Charles Ponzi, es el rey de las estafas, y en esta escena se siente invencible, se siente en la cima del mundo. Sin embargo, el lujo y la opulencia esconden una verdad aterradora. Todo lo que hay en este salón está construido sobre mentiras y engaños. En este video, exploraremos las 10 estafas más grandes de la historia, desde Ponzi hasta Enron, y cómo estas mentiras cuidadosamente orquestadas no solo arruinaron vidas, sino que cambiaron el curso de la historia. Prepárate para una lección de avaricia, engaño y las consecuencias devastadoras que dejan tras de sí. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que te siga apareciendo todo nuestro contenido. En 1925, la Torre Eiffel, el símbolo de París, se convirtió en el centro de una de las estafas más audaces de la historia. El cerebro detrás de este ingenioso fraude fue Victor Lustig, un estafador con una habilidad casi artística para la manipulación y el engaño. Lustig, que ya había cometido varios fraudes notables, ideó un plan para vender el monumento que en ese momento era visto por algunos como un costoso desperdicio de hierro. Lustig aprovechó el hecho de que la Torre Eiffel, construida para la Feria Mundial de 1889, había perdido parte de su popularidad y era vista por algunos, aunque no lo creas, como un símbolo de la obsolescencia. Para muchos artistas incluso ya era solo un pedazo de chatarra. Así que se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés con la autoridad para vender la torre como chatarra. En ese contexto, organizó una reunión con varios chatarreros parisinos a quienes prometió que, por una considerable suma de dinero, podrían desmantelar la torre y vender el hierro en el mercado negro. El monto inicial de la estafa fue de aproximadamente 5 millones de francos franceses, que en términos modernos es algo así como 22 millones de dólares. Lustig preparó documentos falsificados y utilizó su habilidad para crear una apariencia de autenticidad, lo que llevó a uno de los chatarreros más crédulos a pagar una suma inicial de 70,000 francos, algo así como 290,000 dólares. Una vez que recibió el dinero, Lustig simplemente se desapareció. La estafa fue descubierta cuando el chatarrero intentó iniciar el proceso de desmantelamiento y se dio cuenta de que había sido engañado. El hombre estafado nunca quiso denunciar a la policía el evento, ya que pensaba que sería humillado públicamente, ya que, pues, ¿qué le diría a la policía? Oye, me vendieron la Torre Eiffel y yo caí. Claramente se iba a volver el hazmerreír de todo París. Lustig, a pesar de su habilidad para el fraude, fue eventualmente arrestado y condenado por otros delitos, pero la historia de la venta de la Torre Eiffel se convirtió en una leyenda del engaño, destacando la audacia y el ingenio de uno de los estafadores más notorios de la historia. En el mundo del vino, el escándalo del vino falso de 2013 es un recordatorio escalofriante de que incluso los productos más prestigiosos pueden ser objetos de fraude. Este escándalo involucró a Rudy Kurniawan, un estafador indonesio que se convirtió en el mayor fraude en el mercado del vino de alta gama. Kurniawan, conocido por su carisma y conocimiento aparente del vino, estafó a coleccionistas y casas de subastas por decenas de millones de dólares con vinos falsificados. Kurniawan, que se presentó como un experto en vinos, creó y vendió botellas de vinos raros y de alto valor, a menudo falsificando etiquetas y embotellando vinos de menor calidad en botellas de lujo. Sus estafas incluían algunas de las etiquetas más codiciadas del mercado, como los vinos de Domaine de la Romanée Conti, un productor de Borgoña extremadamente exclusivo. El monto total de la estafa fue de aproximadamente 20 millones de dólares. Kurniawan utilizó una combinación de sofisticación técnica y engaño para llevar a cabo sus fraudes, alterando el contenido y las etiquetas de las botellas para parecer auténticas. Los compradores, cautivados por la aparente autenticidad y la reputación de Kurniawan, pagaron precios exorbitantes por vinos que, en realidad, eran falsificaciones. Basura, pues. El escándalo se desmoronó cuando un grupo de expertos en vino empezó a detectar inconsistencias en las botellas que Kurniawan estaba vendiendo. Se descubrió que algunos de los vinos que se decía que eran de décadas anteriores, en realidad no podrían haber existido en ese momento debido a métodos de vinificación que aún ni siquiera existían. Finalmente Kurniawan fue arrestado y condenado a 10 años de prisión en 2014. Su estafa no solo subrayó las vulnerabilidades en el mercado del vino de lujo, sino que también mostró hasta dónde puede llegar la habilidad de un estafador para manipular el prestigio y el conocimiento experto para obtener ganancias ilícitas.
Sergei Mavrodi, el cerebro detrás de uno de los mayores esquemas piramidales de la historia, es una figura que encarna lo peor de la codicia y la desesperación humana. En la Rusia postsoviética de los años 90, un tiempo de caos y escasez, Mavrodi aprovechó la vulnerabilidad de la población para crear MMM, una empresa que prometía a sus inversores rendimientos absurdamente altos, a veces de 1000% en solo meses. Amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? La gente, desesperada por una oportunidad de escapar de la pobreza, cayó en la trampa de forma masiva. MMM comenzó como una compañía que vendía bienes de consumo, pero rápidamente se transformó en un gigantesco esquema Ponzi. Mavrodi utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar los intereses prometidos a los más antiguos, creando la ilusión de un negocio legítimo y lucrativo. En su punto máximo, el esquema tuvo entre 10 y 15 millones de inversores. Los medios de comunicación lo llamaron el fenómeno financiero más grande del mundo. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que Mavrodi estaba utilizando el dinero para enriquecerse a sí mismo y a un pequeño círculo de asociados. En 1994, y como toda pirámide, el esquema colapsó, dejando a millones de rusos en la ruina. Se estima que defraudó a sus víctimas por un total de 1.500 millones de dólares, que si lo actualizamos, equivale aproximadamente a 3.000 millones de dólares. Sergei Mavrodi fue arrestado en 1994, pero su carisma y astucia le permitieron seguir operando desde prisión. Incluso después de su liberación en 2007, Mavrodi intentó revivir MMM en otros países, siempre con el mismo resultado: ruina y desesperanza para aquellos que confiaron en él. Mavrodi finalmente falleció en 2018, pero su legado oscuro persiste como un recordatorio de que en tiempos de crisis, la desesperación puede llevar a las personas a caer en las redes de los estafadores más despreciables. El Fyre Festival era una fiesta de lujo en una isla privada que prometía ser una experiencia musical transformadora, pero terminó siendo un naufragio moderno del cual hasta Robinson Crusoe se hubiera reído. Todo comenzó en 2017 cuando Billy McFarland, un estafador con más ambición que escrúpulos, y el rapero Ja Rule decidieron organizar el festival más exclusivo del mundo en una isla paradisíaca en las Bahamas. Spoiler: lo único exclusivo fue la magnitud del desastre. Los boletos se vendían por precios que iban desde los $1,200 hasta los $100,000, con la promesa de villas de lujo, comida gourmet y actuaciones de renombrados artistas. La realidad: los asistentes llegaron a encontrar tiendas de campaña de emergencia, sándwiches de queso a medio hacer y ninguna señal de los lujosos yates o modelos prometidos. McFarland había logrado convencer a miles de personas, utilizando una campaña inteligente de marketing en redes sociales, que incluyó, claro, a influencers y supermodelos, de que estaban a punto de vivir el evento del siglo. Como era de esperarse, el festival colapsó antes de empezar, dejando a cientos de asistentes varados en la isla sin acceso a comida, sin agua o sin un refugio adecuado. Los que esperaban un paraíso encontraron un infierno tropical, y pronto las redes sociales se inundaron con imágenes del desastre. El total estafado ascendió a $26 millones. McFarland fue arrestado y condenado a 6 años de prisión por fraude electrónico. El rapero, por otro lado, logró salir relativamente ileso, legalmente por lo menos, aunque su reputación quedó más dañada que los egos de los asistentes al festival. El Fyre Festival se convirtió en un icono del fracaso épico, una advertencia de lo que sucede cuando la avaricia se viste de lujo y glamour. Es una historia que demuestra que a veces, cuando algo suena utópico, lo más seguro es que termines comiendo sándwiches de queso mientras esperas un avión que nunca llegará. El 26 de noviembre de 1983, la historia del crimen recibió un nuevo capítulo con el infame robo del siglo en Londres, un atraco que parece sacado directamente de una película de acción, pero con un guión mucho más caro. Este golpe magistral tuvo lugar en el depósito de seguridad Brink's-Mat, cerca del aeropuerto de Heathrow, y dejó al mundo boquiabierto cuando se reveló el botín: 26 millones de libras en lingotes de oro, diamantes y efectivo, un equivalente a más de 100 millones de libras actuales, es decir, unos 130 millones de dólares. El robo fue orquestado por una banda de criminales liderados por Brian Robinson y Mickey McAvoy, quienes lograron infiltrarse en el depósito gracias a la ayuda de un guardia de seguridad que estaba en el negocio. Este no era un robo común y corriente. Los ladrones no solo entraron por la puerta principal, sino que también se llevaron un café con galletas para disfrutar mientras vaciaban las bóvedas. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Aunque el plan salió casi perfecto, lo que vino después fue digno de un mal episodio de Atrápame si puedes. El oro robado era tan masivo que tuvo que ser fundido y reconfigurado para evitar ser detectado en el mercado. Sin embargo,
El proceso no fue tan discreto como esperaban. La policía británica, siguiendo una serie de pistas, logró arrestar a varios miembros de la banda, pero la mayor parte del oro nunca fue recuperada, lo que le añade una pizca de misterio a este épico atraco. El robo del siglo en Londres, si bien no es una estafa, fue tan grande que se quedó en los libros de historia, inspirando innumerables obras de ficción. Pero más allá del brillo de los lingotes de oro, lo que realmente reluce es la audacia de un grupo de ladrones que con una mezcla de confianza, traición y un toque de té inglés dejaron su huella en el mundo del crimen. La estafa de Enron es un ejemplo clásico de cómo la codicia corporativa y la falta de escrúpulos pueden derrumbar imperios financieros con la misma rapidez con la que fueron construidos. Enron, una compañía de energía con sede en Houston, Texas, pasó de ser una estrella brillante en el firmamento empresarial a convertirse en sinónimo de fraude y corrupción a principios de los años 2000. Enron, bajo la dirección de ejecutivos como Kenneth Lay, Jeffrey Skilling y Andrew Fastow, utilizó prácticas contables fraudulentas para inflar artificialmente sus ganancias y ocultar sus deudas. A través de complejas maniobras financieras, la empresa reportaba ingresos que en realidad no existían, mientras mantenía miles de millones de dólares en deuda fuera de su balance. Los inversores, encantados por el aparente éxito de la compañía, invirtieron millones en acciones que pronto se convertirían en papel sin valor. El escándalo estalló en octubre de 2001, cuando se descubrió que la empresa estaba al borde de la bancarrota, con deudas no reportadas por más de 38,000 millones de dólares. En cuestión de semanas, el precio de las acciones de Enron cayó de casi $90 por acción a menos de 1. Los inversores perdieron alrededor de 74,000 millones de dólares. Esta cifra incluye fondos de pensiones, ahorros de toda la vida y más de 20,000 empleados que vieron sus futuros destruidos. La caída de Enron también llevó al colapso de Arthur Andersen, una de las firmas de contabilidad más grandes del mundo, que fue acusada de destruir documentos relacionados con la auditoría de Enron. Kenneth Lay murió antes de ser sentenciado. Skilling recibió una condena de 24 años que luego fue reducida y Fastow fue condenado a 6 años de prisión. La estafa de Enron sigue siendo una lección dolorosa sobre los peligros de la codicia descontrolada y la corrupción corporativa. Es una advertencia de que cuando los imperios financieros se construyen sobre mentiras, el derrumbe es inevitable y las consecuencias catastróficas. Y como siempre, cuando la burbuja estalla, los que pagan el precio son los que menos lo merecen. ¡Vamos! El mundo de los sueños rotos de Enron. Fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, una joven empresaria con un carisma magnético y una voz sorprendentemente grave, Theranos prometía revolucionar la industria de los análisis de sangre con una tecnología que parecía sacada de una película de ciencia ficción, un dispositivo llamado Edison, capaz de realizar cientos de pruebas con solo una gota de sangre. La promesa era tan seductora que atrajo inversores de alto perfil y elevó el valor de la compañía a 9,000 millones en su punto más alto. Pero había un problema: la tecnología no funcionaba. Durante años, Theranos ocultó la verdad sobre su incapacidad para cumplir con sus promesas. En lugar de realizar los análisis en su dispositivo, muchas de las pruebas se subcontrataban a máquinas tradicionales y los resultados eran, en el mejor de los casos, inexactos y, en el peor, peligrosamente erróneos. Sin embargo, Elizabeth Holmes, junto con su socio y entonces novio, Sonny Balwani, mantuvo la fachada, engañando no solo a los inversores, sino también a médicos, pacientes y reguladores. El castillo de naipes comenzó a desmoronarse en 2015 cuando un informe de The Wall Street Journal reveló la magnitud del fraude. La caída de Theranos fue rápida y devastadora. La compañía, que alguna vez fue valorada en miles de millones, se desmoronó, y Holmes, junto con Balwani, fueron acusados de múltiples cargos de fraude. En 2022, Holmes fue condenada por 4 cargos de fraude y sentenciada a 11 años de prisión. En total, se estima que los inversores perdieron cerca de 700 millones de dólares. El escándalo de Theranos no solo destruyó una empresa, sino que también dejó una mancha indeleble en la confianza pública hacia las startups tecnológicas. Es un recordatorio sombrío de que a veces la fe ciega en una visión puede terminar siendo una receta para el desastre, y en este caso, la próxima Steve Jobs resultó ser más bien un lobo con piel de oveja y un laboratorio lleno de mentiras. El gran robo de valores de 2008 no es una simple historia de ladrones enmascarados irrumpiendo en una bóveda en medio de la noche.
No, este fue un atraco mucho más sofisticado, disfrazado de legalidad y ejecutado por los que se suponía que eran los guardianes de la economía mundial. Cuando hablamos del colapso financiero de 2008, no nos referimos solo a la caída de Lehman Brothers o al estallido de la burbuja inmobiliaria. Estamos hablando de un saqueo meticulosamente planificado por los gigantes de Wall Street, que resultó en la mayor transferencia de riqueza en la historia reciente. El fraude comenzó con la creación y venta de valores respaldados por hipotecas subprime. Estas hipotecas se otorgaban a personas que claramente no podían pagarlas, pero los bancos empaquetaban estas deudas como inversiones de alta calidad. Gracias a la magia de la innovación financiera, estos valores tóxicos fueron vendidos en masa a inversores, fondos de pensiones y gobiernos de todo el mundo. Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, esos activos se convirtieron en papel mojado. El impacto fue devastador. Se estima que la crisis borró más de 14 billones de dólares del valor de los mercados financieros y la riqueza de miles de hogares estadounidenses. Millones de personas perdieron sus hogares, empleos y ahorros de toda la vida, mientras los ejecutivos de Wall Street, los arquitectos del colapso, se retiraron con bonificaciones multimillonarias y una palmada en la espalda. El gran robo de valores de 2008 es un recordatorio sobre cómo la codicia desenfrenada y la falta de regulación pueden arruinar economías enteras. Y por supuesto, no podemos olvidar que en esta tragedia, los ladrones no huyeron en coches rápidamente o aviones privados. Se quedaron en sus oficinas observando cómo el mundo se derrumbaba mientras ellos llenaban sus bolsillos con el dinero de todos los demás. Es una historia de terror financiero en la que los villanos fueron aplaudidos en lugar de ser arrestados y las víctimas fueron abandonadas a recoger las piezas de sus vidas destrozadas. Charles Ponzi, el hombre que convirtió la palabra Ponzi en sinónimo de fraude, no era exactamente el tipo de persona que te recomendaría para gestionar tu cuenta de ahorros. Esta es la historia. En la década de 1920, Ponzi prometió un retorno del 50% en solo 45 días. Ponzi comenzó a captar la atención con una idea aparentemente genial: invertir en cupones de respuesta internacional, que eran sellos postales utilizados para enviar correspondencia internacional. Según Ponzi, podía comprar estos cupones en países con monedas devaluadas y venderlos en Estados Unidos a una tasa mucho más alta. Pero aquí está el truco: Ponzi nunca compró ni vendió un solo cupón de respuesta internacional. En lugar de eso, usaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los viejos, creando una especie de ciclo interminable de aquí está tu dinero, pero por favor invierte más. Mi mente es superior a la de los demás. La belleza del esquema, o tal vez la brutalidad del esquema, es que la gente estaba tan entusiasmada con la promesa de riqueza rápida que nadie pensó en hacer preguntas. Simplemente apagaron el sentido común y confiaron en este tipo. Finalmente, como todas las estafas, la burbuja estalló. Ponzi fue arrestado en 1920 y el colapso fue espectacular. Los inversores se encontraron con las manos vacías y los bolsillos más vacíos aún. En total, Ponzi estafó entre 20 y 30 millones de dólares, más de 300 millones de dólares actuales. El hombre que había prometido convertir dólares en fortuna, lo único que consiguió fue transformar su apellido en sinónimo de estafa. Cuando hablamos de estafadores, ninguno lo hizo con tanta elegancia y desvergüenza como Bernard Madoff, el hombre que no solo rindió homenaje, sino que redefinió el esquema Ponzi en la era moderna. Madoff, un respetado corredor de bolsa y expresidente del Nasdaq, dirigió durante décadas lo que se convertiría en la mayor estafa de la historia, robando a sus clientes la increíble cantidad de 65 mil millones de dólares. Una locura. La estafa de Madoff, como toda pirámide de Ponzi, fue simple, pero brillante en su ejecución. Prometía a sus inversores retornos consistentemente altos, a menudo en el rango del 10 al 12% anual, independientemente de las condiciones del mercado. Para los que saben de inversiones, esto debería haber sido una bandera roja del tamaño de un rascacielos. Sin embargo, Madoff, con su reputación intachable y su carisma en los círculos financieros, atrajo a miles de víctimas, incluidas celebridades, instituciones benéficas y fondos de pensiones. El truco estaba en pagar a los inversores más antiguos con el dinero de los nuevos. Mientras continuara entrando dinero fresco, la pirámide se mantenía en pie. Pero Bernie no contaba con la crisis financiera de 2008, y cuando esta golpeó, los inversores comenzaron a retirar sus fondos. Se descubrió que Madoff no había realizado ninguna inversión real en años. Todo era una ilusión cuidadosamente construida. En 2009, Madoff fue condenado a 150 años de prisión, una sentencia simbólica que reflejaba el alcance de su fraude. Sus víctimas perdieron todo: sus ahorros, sus casas, su futuro,
e incluso personas que decidieron quitarse la vida. Aunque se han recuperado miles de millones a través de liquidaciones y acuerdos, el daño emocional y financiero es incalculable. Madoff no solo había robado dinero, robó la confianza de un sistema financiero ya tambaleante, y lo hizo con una sonrisa, mostrando que a veces el monstruo más temible es el que lleva un traje impecable y tiene una oficina en un rascacielos. Tal vez Ponzi creó la estafa piramidal, pero fue Madoff quien la llevó a la cúspide. Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Como hemos visto, a lo largo de la historia la codicia y el deseo de poder han llevado a personas a cometer los actos más despreciables. Desde Charles Ponzi hasta la Torre Eiffel, estas estafas y robos nos recuerdan que la confianza es un arma de doble filo. Las consecuencias de estos engaños han sido devastadoras para millones de personas en todo el mundo. Pero más allá del dinero perdido, lo que realmente se roba en una estafa es la esperanza y el futuro de millones de personas. Así que recuerda, cuando te prometan un negocio con ganancias que parecen demasiado buenas para ser reales, lo más probable es que así sea. No te dejes engañar y no caigas en las garras de estos monstruos estafadores. Si este video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y recuerda que esto es Solo por Saber.